Buenos días, Nacho. Estamos acá en Lomas de Zamora, en donde se está inaugurando obras que me habían comenzado ya por el 2005 y hoy están llegando a su fin, que tiene que ver con un polo judicial para que los vecinos de Lomas de Zamora puedan acelerar los trámites judiciales y puedan brindar una mayor comodidad y obviamente una mayor comodidad para todos los vecinos. Estamos junto al ministro Germán Garabano, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Gracias por recibirnos. Bueno, presentes acá en Lomas. Buenos días, la verdad que muy contento de estar acá en Lomas con un edificio judicial que era una deuda pendiente, es el edificio del Ministerio Público, de la Fiscalía, para ayudar en materia de seguridad, combatir el narcotráfico, el delito, y hemos podido contribuir con la provincia, en este caso con la Fiscalía de la provincia, para que tengan este impresionante edificio para desarrollar su tarea, algo que, como vos bien decías, estaba discontinuado, estaba frenado, y gracias al aporte de fondos de la Nación, del Ministerio de Justicia de la Nación, se ha podido terminar esta obra de un modo muy exitoso que hoy se pone en marcha. Bueno, quiero aprovechar para preguntarle, ministro, el día lunes el presidente en la Casa Rosada, en una ceremonia, presentó el proyecto que hicieron 20 juristas, que va a llegar al Senado, que tiene que ver con el Código Procesal Civil y Comercial. Puntualmente, ¿cuáles son los cambios que la sociedad va a poder ver con el nuevo código? La verdad que es muy importante, este código era una asignatura pendiente, teníamos nuevo código civil, pero no el nuevo código procesal, que es el que rige los procedimientos, y lo que nosotros buscamos es que los procesos sean mucho más ágiles, sean mucho más rápidos, se pueda en definitiva resolver muchos casos por mediación, por acuerdo entre las partes. Un tema muy importante es que las partes no le puedan mentir a los jueces para que también esto ayude a que los casos se resuelvan más rápidamente. Y lo que prevé también es el expediente digital y audiencias orales, ¿no? Entonces esto es una innovación realmente, es algo que con el programa Justicia 2020 se está aplicando en todo el país. Hay más de 17 jurisdicciones hoy que están usando este sistema, que ahora llega a la Nación para que tenga un nuevo código. Y la verdad que ha habido un trabajo de juristas muy prestigiosos, muy importante para esto. Chicos, los está escuchando el ministro en el piso. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Diego Morán lo saluda. Yo quería saber, ya ¿Qué tal, Diego? en épocas de resúmenes, ¿no?, y de balances, ¿qué balance hace de estos 3 años y medio en materia de justicia? Yo pienso en gente que votó este gobierno en 2015, en términos de justicia, habrá pensado, bueno, quiero que termine la puerta giratoria o que en las cárceles mejore la situación y que no haya tantas personas con preventiva y no condenados, etcétera. Sé que no todo se puede solucionar rápido, pero quiero saber qué balance hacen. Sí, la verdad que para nosotros el balance es positivo, es realmente muy positivo y nos da la posibilidad de poder proyectar para los próximos 4 años un montón de acciones. Hoy, como vos señalás, hemos empezado a romper esa puerta giratoria con lo que son las leyes de flagrancia, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia de Buenos Aires y en varias otras jurisdicciones provinciales, donde la persona que comete un delito ahora tiene que ser llevada ante un juez y un fiscal y tiene que responder frente a esto. Esto ha permitido que los procesos penales se agilicen mucho. En Salta y Jujuy se puso en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal que permite que los juicios penales se hagan con audiencias tempranas, que incluso las detenciones de las personas se discutan en una audiencia, y eso hace que procesos que tardaban 6, 7 años de narcotráfico, contrabando, trata de personas, hoy se están resolviendo en pocas semanas. De hecho, yo estoy viajando mañana a Jujuy y a Salta con el Procurador General para inaugurar un nuevo edificio también del Ministerio Público, como acá, pero en ese caso del Ministerio Público Federal en Salta. Este proyecto de oralidad civil, donde tenemos más de 400 jueces, más de la mitad de los jueces de Argentina civiles están usando esta técnica de oralidad. La situación en las cárceles, que pese a la cantidad de detenidos producto de las políticas de seguridad que ha impulsado la ministra Bullrich, el ministro Ritondo y el gobierno, la verdad es que hemos avanzado en la construcción de la cárcel de Cuyo en Mendoza, donde estamos viajando también la semana que viene para poder visitar e inaugurar 300 plazas nuevas. Lo mismo tenemos en materia de dispositivos electrónicos y tobilleras, algo que antes no se usaba y que hoy permite que las personas que los jueces disponen pueden tener arrestos domiciliarios y cumplir la pena en su domicilio, los programas de acceso a justicia, con centros de acceso a justicia en todo el país, el programa Asistencia a la Víctima, donde las víctimas de delito que estaban desamparadas y no tenían una respuesta estatal, hoy tienen un acompañamiento, tienen un abogado que los acompañe. Así que la verdad es que son muchísimas cosas. Está pendiente el Código Penal, que está en el Congreso Nacional,
la ley de responsabilidad penal juvenil, que es la que fija la edad de imputabilidad de los jóvenes, que también está en el Congreso Nacional, y este nuevo código con el presidente Macri enviamos este lunes al Congreso para que pueda avanzar y podamos completar esta gran reforma del sistema de justicia que estamos llevando adelante. Está bien, y con ese balance también, otra de las críticas que se solía hacer y que se hace, por supuesto, es que la justicia es lenta. Está bien, con la respuesta que me dio también me dio ejemplos de motivos por los cuales se puede acelerar causas, etcétera. Pero cruzando de vereda, una crítica que sí se le hace a este gobierno respecto a la justicia es lo que muchos consideran el abuso, es otro poder, es el poder judicial, pero me interesa su opinión, el abuso de las prisiones preventivas. En la causa de los cuadernos, sí, por ejemplo. Como vos bien decís, en realidad son decisiones que toman los jueces, el gobierno no tiene nada que ver con esas decisiones, al contrario. Nosotros, y lo ha señalado varias veces Mauricio, nos hemos claramente separado de la justicia, sabemos que es un poder independiente y respetamos las decisiones de ese poder. Sí. Las prisiones preventivas es algo que tiene que revisar las mismas cámaras, la Cámara de Casación y eventualmente la Corte Suprema, Sí, que son pero, los organismos ministro, que revisan a los propios jueces. Sí. Está bien, es otro poder, por eso hice la aclaración, la hace usted también, por supuesto, pero también todos sabemos que, sobre todo los tribunales federales de Comodoro Pi, y de hecho usted mismo hizo una declaración hace poquito, suelen ir acompañados del calor político del gobierno de turno. O sea, la acusación que se hace es que muchos jueces federales, como Bonadío, por ahí toman este tipo de decisiones sabiendo que tiene un tipo de acompañamiento del Poder Ejecutivo. Por eso me interesa su opinión. No, a ver, Bonadío ha tomado estas decisiones siempre, es su forma y su ejercicio del cargo, y más allá que uno pueda compartir o disentir, me parece que en esto él ha sido uno de los jueces que, más allá de cuál estuvo en el poder de turno en los últimos años, ha tenido siempre una misma posición. Y me parece que los jueces tienen que, yo lo marcaba como que era una minoría los jueces que al calor del gobierno de turno podían cambiar sus decisiones y que era algo que estaba mal. En realidad es algo que los jueces tienen que dejar de lado. Ellos tienen que trabajar, como dijo el presidente de la Corte, Rosengart, conforme la ley. Y me parece que ese es el desafío que nosotros empezamos a construir, mejorando el Consejo de la Magistratura, tratando que además los jueces sean jueces permanentes y no interinos, como hubo durante el gobierno anterior, y con esto tratar que los jueces tengan la libertad y la independencia para resolver conforme la ley. Ese es el desafío que tenemos, creo, como sociedad, y eso es lo que en definitiva todos tenemos que exigirle a los jueces, ¿no? Que cumplan y que resuelvan los casos conforme la ley. Ministro Garabano, muy buenos días. Nacho Goano lo saluda. Muchísimas gracias por estos minutos que nos está dando en el móvil. ¿Qué calidad piensa usted tiene hoy la independencia del Poder Judicial en Argentina? Mira, hoy los jueces gozan de todas las garantías para ser independientes. Tienen una remuneración muy alta que está protegida constitucionalmente. El proceso de remoción de los jueces es un proceso complejo donde interviene el Consejo de la Magistratura y un jurado de enjuiciamientos. El gobierno ha tenido una política, como decía, de no intervención, de no ataque, de respetar aún aquellos fallos que uno puede disentir, y cuando uno ha disentido lo ha hecho muy respetuosamente y poniendo estas diferencias, con lo cual hoy los jueces tienen todas las condiciones para ser independientes. Después va a depender de cada juez cómo asume esta libertad, porque la independencia también siempre genera una libertad y una responsabilidad, y esa responsabilidad es frente a la gente, ¿no? Y desde su punto de vista, ministro, y desde su punto de vista, sí, ¿cómo podría calificar entonces la actitud de los jueces? Gozan de la independencia, ¿no? Pero la utilizan bien. Yo creo que sí. Yo creo que la mayoría la administra bien y son los jueces que uno no ve, que son aquellos con perfil a lo mejor más bajo y que hacen de su trabajo y se focalizan en su trabajo. Y creo que después, lamentablemente, algunos otros jueces o fiscales que de algún modo tienen un origen más político y actúan más con una mirada política, ¿no? Y ahí me parece que es la propia gente la que ya distingue, ¿no?, este tipo de situaciones, como en su momento pasaba con Ollarvide o con algunos otros jueces que realmente claramente la gente se daba cuenta que eran jueces que actuaban al calor de un poder político. Bien. Y respecto a la puerta giratoria, nunca tuve oportunidad de hablar con un ministro de Justicia. Tengo una pregunta que se le hizo a muchos abogados y a veces no me saben responder.
muchas veces ocurre con casos de delitos penales. No hablo de delitos penales menores, en comparación con homicidios, violaciones, no sé, una riña, una lesión leve, homicidio culposo, pero que no haya sido tanta responsabilidad de quien lo hizo, etcétera. Por lo general, hay excepciones, pero cuando alguien es condenado a menos de 3 años de cárcel, si no tiene antecedentes, no va a prisión, por lo general. Si es condenado a más de 3, sí va. Entonces quedan muchos casos, no sé, alguien le roba el celular a otro con una navaja, o se agarran a golpes en la puerta de un boliche y uno, no sé, tajea a otra persona. Y esa gente suele quedar en libertad en el momento y no cumple una condena porque siempre es de menos de 3 años. Y uno ve que, viendo series o películas de Estados Unidos, por así decir, ve que a veces van 2 semanas a una cárcel, 1 mes. Tampoco es que se pudran en la cárcel por robar un celular, pero no existe mucho en la Argentina esto de ir unos días o unas semanas a un centro de detención. ¿Y por qué es eso? Ok, esas son algunas de las cosas que estamos cambiando. Y quiero hacer una distinción, pues me parece, vos no tenés tampoco por qué saberlo y está muy bien. Es decir, por un lado la puerta giratoria siempre tiene que ver con esa detención inicial, que es que a la persona se la descubre cometiendo un delito y automáticamente se la deja en libertad. Incluso muchas veces se la deja en libertad antes que la propia víctima que estaba declarando en una comisaría o que estaba con trámites médicos o exámenes médicos. Entonces, esa primera parte se ha cambiado con esta ley de flagrancia, que lo que hace es que toda persona que es detenida cometiendo un delito tiene que ir a la sede judicial. Algunos jueces o algunos fiscales buscan, para seguir con el modelo anterior, alguna razón para no cumplir con esto, pero la verdad es que hoy la mayoría de los jueces y fiscales, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y en varias jurisdicciones, están disponiendo ese traslado. Esa es la primera parte. La segunda parte, si le toca una pena de cumplimiento efectivo o una pena en suspenso, el Código Penal, creo que es el artículo 27, establece que la norma es la pena de cumplimiento efectivo, pero la jurisprudencia ha establecido al revés. Los jueces han dicho que la norma, cuando son penas de menos de 3 años, es de cumplimiento en suspenso. Entonces, sobre esa lógica es que hoy, con el nuevo Código Penal que está en el Congreso, se empieza a cambiar esto, y también con este nuevo Código Procesal que hace que estos casos lleguen a juicio más rápido y que si la persona es detenida se resuelve en lo que se conoce como juicio abreviado, que es lo que pasa en Estados Unidos, y en estos juicios abreviados sí se imponen penas menores de cumplimiento efectivo, que tampoco no tiene que ser necesariamente ir a la cárcel, porque hay otros mecanismos como el arresto domiciliario, presentarse en comisarías, no ir a determinados lugares. Es decir, hay un montón de penas alternativas a la prisión que son muy efectivas. De todas formas, hay 2 casos que vos señalás que no debiera corresponder esta pena en suspenso, que es cuando hay el uso de un arma, porque cuando la ley habla del uso del arma no es solo un arma de fuego, una navaja, un cuchillo, cuando uno la usa para agredir a otra persona o cuando uno la usa en un robo, es un robo con armas y ahí ya los delitos no son más escarcelables. Por eso me parece que el tema del arma es un punto de inflexión en la comisión o no de un delito y en la decisión si una persona debe ir a cumplir esa sanción a la cárcel o no. Por eso nosotros de algún modo impulsamos y somos muy duros con aquellos delitos donde se usan armas de fuego o se usan armas como pueden ser las armas blancas, que son cuchillos, navajas y otros instrumentos. Ministro, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dado. Sí, nos toca abandonar. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga usted un gran día. Ha sido un placer. Muchas gracias. Desde Lomas de Zamora. Un gran saludo. Gracias. Muchísimas gracias al ministro Germán Garabano, también a Gisela Carrera, un gran trabajo. Muchísimas gracias, Gise. En cualquier momento